Muy buenas tardes a todos. Daremos 5 minutos más, nada más para que terminen de ingresar los participantes a la plataforma. A las 5:05 iniciamos con este webinar. Les agradezco. Muy buenas tardes a todos.
Agradecemos su asistencia a este webinar, donde hablaremos de la actualización del anexo 2.4.1 del Acuerdo de NOMS. Los temas que vamos a revisar son los siguientes: NOMS de calidad y alternativas de cumplimiento, NOMS de información comercial y alternativas de cumplimiento, estrategia para solventar errores en etiquetados, supuestos de extensión y cumplimiento de NOMS de información comercial, y por último, infracciones y sanciones. Para este webinar contamos con el apoyo de la licenciada Verónica Sosa Becerra. Ella es licenciada en aduanas, cuenta con una maestría en Derecho Fiscal y Corporativo, cuenta también con un diplomado en el IPADE sobre programas de formación directiva para agentes aduanales, cuenta con certificaciones por parte del Consejo Nacional de Normalización y certificación de competencias laborales en impartición de cursos de formación de capital humano, evaluador de competencias laborales con representación del agente aduanal y actos de formalidad, así como para operación aduanera en el ámbito empresarial. Agradecemos mucho tu apoyo, Verónica, y te dejo el micrófono. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto volvernos a encontrar a través de este medio. Agradezco mucho la invitación a todo el equipo de Silca Logística. Para mí es un placer contribuir en esta actualización tan importante que está causando un impacto considerable en las operaciones de comercio exterior, que si bien es cierto el acuerdo de normas o el anexo 241, que ya tiene varios años publicado y que entró en vigor, los cambios sustanciales son que a partir de propuestas emitidas a la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, se establecieron esquemas para eliminar los beneficios, por así decirlo, de presentar las cartas de exención de NOM. El año pasado, que aplicó para diversas normas oficiales mexicanas de calidad, iniciaron con 64 normas, ahorita ya van más, ya no poderlas exentar, y a partir del 1 de octubre de este año ya no se puede presentar para ningún tipo de norma de información comercial, lo que conocemos como etiquetado. Vamos a dar continuidad a esta plática que tendrá duración de 1 hora. Daremos aproximadamente 50 minutos de la plática y dejaremos un espacio al final, 10 minutos, para preguntas y respuestas. Es importante, por favor, que las realicen a través del chat y mi compañera Anel y Mariela estarán recabando las dudas. Probablemente haya varias similares, estarán haciendo el filtrado para poderlas responder. Si hay más preguntas que no podamos atender en ese periodo, favor de nosotros tomaremos nota y les daremos respuesta vía correo electrónico y les haremos llegar el material, así como las preguntas realizadas en este webinar. Continuamos. Este anexo 241 se encuentra dentro de las reglas y criterios de Secretaría de Economía. Anteriormente era conocido como el Acuerdo de Normas. Como ustedes pueden observar, el nombre es bastante amplio. En resumen, le llamamos o le seguimos llamando Acuerdo de NOMS o Anexo 241. Y en él se encuentran las fracciones arancelarias que se deberá de cumplir en el punto de entrada de las mercancías a territorio nacional con las normas oficiales mexicanas, ya sea de información comercial o bien de calidad. Ahora, sucede que en el anexo 241 solamente regula el tema operativo aduanero, por así decirlo, ¿no? Es decir, en las normas oficiales mexicanas no están ni todas las que son, ni son todas las que están, pareciera ser un trabalenguas, pero resulta que el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas se debe de cumplir en territorio nacional, indistintamente de que sea importación o no, al momento de la venta, ¿no? ¿Y qué sucedía? Que anteriormente se exentaba el cumplimiento de la NOM y se vendían los productos y era utilizadas estas cartas en algunas ocasiones de manera irresponsable o no, lo veían como una facilidad, vaya, cuando había veces en las que el producto ya venía para venderse tal cual, o empaquetado,
para su venta individual, etcétera, ¿no? Entonces se dejaba de cumplir en territorio nacional con el cumplimiento de información comercial y esto causaba un daño considerable, ¿no? Lo vimos hace varios años con las normas, con las guirnaldas o luces de Navidad que incendiaban los árboles en la temporada de diciembre y fue cuando empiezan a regular, no precisamente por ese producto, pero sí detectaron que había muchos productos que se vendían en territorio nacional que no cumplían con la norma de calidad. Y luego, para los temas de productos que se importan y que se comercializan en mercancía de consumo final, que aduanalmente se presenta un escrito bajo protesta de decir verdad, la autoridad aduanera daba el beneficio de la duda, por así decirlo, se realizaba la importación de ese tipo de mercancías y posterior la obligación del importador tenía que ser etiquetarlo antes de la venta, ¿no? Pero como del alcance o el impacto legal llegar a tener, en ocasiones pues no es un tema que esté totalmente contemplado, ¿no? Y bueno, por esa razón es que anteriormente se realizaron estas consultas en la CONAMER, nada más como tema de referencia, tenemos un certificado de calidad y un ejemplo de la norma de información comercial, que no es otra cosa que el etiquetado. Esto inicia desde el 8 de marzo del 2017, en el que la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, publica el anteproyecto en su portal. La finalidad de publicarlo en el portal es para que los contribuyentes sepamos, y sobre todo aquellos que tienen un interés jurídico, los cambios que van a impactar en la operación, de tal forma que podamos realizar a través de este medio consultas o aportaciones, otorgando nuestro punto de vista, la factibilidad del proyecto, etcétera, ¿no? Y resulta ser que en esa época solamente se recibieron 45 comentarios de los contribuyentes y fue hasta el 1 de marzo del 2018, un año después, cuando la CONAMER emite el dictamen para que sea publicado en el Diario Oficial. Esto sucedió el 23 de octubre del 2018, para entrar en vigor el 28 de febrero, sin embargo, publicaron una prórroga para mandarlo hasta el 3 de junio del 2019. Y me acuerdo todavía en esas fechas que ya venía mercancía en el mar, que ya estaba, o ya había llegado incluso, y decían, bueno, es que a mí me aplica voy a aplicar el artículo 56, que es la fecha de causación de las contribuciones. Y si mi barco llegó antes de esa fecha, entonces, pues no me aplica el cumplimiento de la norma, ¿no? Ahorita hablamos específicamente en las normas de calidad. Y bueno, el tema es que las normas estaban vigentes, es decir, indistintamente de la fecha en la que haya llegado el barco o iba a cruzar la línea divisoria o bien el aterrizaje del avión, ya teníamos que cumplir, porque el cambio se da en cuestión del ya no poder presentar la carta de exención de norma en ese entonces para 64 normas de calidad y seguridad. Y pasaba que causó mucha molestia a partir del 3 de junio, y por qué no me avisaron, y que lo prorroguen, y que no es justo, y que el impacto considerable en las operaciones de comercio exterior, no voy a lograr tener ese certificado de calidad porque ya está por llegar el barco, y fue cuando nace el boom de trasladar infinidad de mercancía a un régimen aduanero que permite, digamos, una temporalidad de hasta 60 meses, que es el recinto fiscalizado estratégico, en tanto conseguíamos o tramitábamos ese certificado de calidad. Entonces, haciendo un poquito de reflexión, no es de que la Secretaría publique de un momento a otro estas disposiciones y que sea solamente por afectarnos. Ahora, con esto no quiere decir que esté del lado de la Secretaría al 100%, ¿no? Porque ahora, recapitulando con esta última publicación, fue muy corto el tiempo. En julio del 2020 publican el anteproyecto en la CONAMER y hubo muchos contribuyentes que se pronunciaron al respecto, y en agosto la CONAMER emite una circular, un oficio en el que dice, ok, ya vi que va a causar costo, que va a impactar a la operación aduanera,
Por lo tanto, le voy a notificar a Secretaría de Economía que hasta el momento se van a tener que seguir presentando exactamente las mismas cartas, porque por el análisis realizado detecto que es inviable el que esto entre en vigor. Y para nuestra sorpresa, en el mismo agosto, muchos contribuyentes ya nos enteraron, publicaron por parte de Secretaría de Economía nuevamente otro proyecto. Y todavía en septiembre refuerzan ese anteproyecto con una nueva versión publicada en agosto, y ya casi no hubo pronunciamientos al respecto. Y fue hasta el 1 de octubre que ya lo publican en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor exactamente el día de su publicación. Todavía pensábamos que probablemente no iba a entrar en vigor porque estábamos muy acostumbrados a las prórrogas, digo, tan solo con la manifestación de valor, que es otro tema, pero por lo menos llevamos 5 prórrogas, esto fue desde el 2015 a la fecha, y todavía no entra en vigor. Y aquí la sorpresa es que nuestras autoridades en Secretaría de Economía en redes sociales notificaban en todo momento: va a entrar en vigor, prepárate, mandaron a través del SNICE e incluso en otros idiomas para que los proveedores estuvieran enterados de que ahora ya tenían que cumplir todos los productos a importar de acuerdo a la fracción arancelaria con la norma oficial mexicana, ya sea de calidad o de información comercial. Pero lo que sí resultó pues bastante fuera de lo común y que afectó a la operación aduanera es que entrara en vigor exactamente el mismo día de su publicación. Y pues imagínense la cantidad de carga o que ya había llegado o que ya venía en el mar, que probablemente no venía etiquetada o que venía etiquetada y que tenía un error, a lo mejor en el RFC, en el nombre, el domicilio, porque me cambié de domicilio, no sé, y ahora es: lo siento, ya no puedes exentar el cumplimiento de la norma, ahora es: tienes que cumplir con el etiquetado. Afortunadamente hay algunas alternativas. Veremos primero las alternativas para el cumplimiento de las normas de calidad. En el numeral 1, este anexo se compone de numerales. Veremos los más importantes que están impactando a la operación de comercio exterior. En el numeral 1 se enlistan todas las fracciones arancelarias sujetas a normas oficiales mexicanas de calidad o de seguridad. Y lo normal sería que en el numeral 2 me dijera cómo cumplirlo, ¿no? Pero aquí no es así. En el numeral 1 me enlista normas y fracciones arancelarias. Me tengo que ir hasta el numeral 5, en donde me indicará las alternativas para el cumplimiento de las normas de calidad y de seguridad. En este caso, el cambio importante que se dio el año pasado y que, bueno, ahora lo están reforzando, es que el importador, si va a importar, valga la redundancia, un producto que requiere del cumplimiento de esa norma oficial mexicana de calidad, deberá de acudir a un organismo certificador para actualizar el expediente, porque ahora deberá de indicar la fracción arancelaria que se tenga que indicar en ese certificado de calidad. A su vez, una vez que ya el organismo certificador actualizó la información en el certificado de calidad, lo transmite a un sistema interno de Secretaría de Economía, que es el sistema Normas Aduana, en el cual pide ciertos campos obligatorios, que digamos, en esto empezamos a observar ya la comunicación tan estrecha que está existiendo entre Secretaría de Economía y el SAT, bueno, aduanas, ¿no? En ese sentido, el organismo certificador notifica al sistema Normas Aduanas y a su vez sistema Normas Aduanas le notifica al SAT para que a su vez esté enterado la Administración General de Aduanas y que no exista ningún inconveniente al momento de llevar a cabo la validación del pedimento y que reconozcan, por lo tanto, el certificado de calidad. Ahora, ¿cuáles son los cambios que impactaron en ese certificado? Debemos de incorporar la fracción arancelaria, además que será autorizado para todos los países. Digamos que estos son los temas que tendríamos que actualizar con los organismos certificadores. Los certificados tienen vigencia de 1 año, esto entró en vigor en junio. Para junio de 2020, pues bueno, ya perdieron la vigencia, incluso ya los renovamos, pero esto es importante que lo sepan porque si en este momento van a traer mercancía
que requiere el cumplimiento de la norma de calidad, pues esta es la mecánica que se debe de seguir para tener ese correcto cumplimiento y ese certificado para que no vaya a ser invalidado por aduanas, ¿no? La fracción arancelaria. El organismo certificador es el ente que recibirá la información y quien emitirá el certificado una vez que un laboratorio ya validó la eficiencia del producto, y no es quien sugerirá la fracción arancelaria a declarar. Incluso ni siquiera el agente aduanal. El agente aduanal podrá orientar y se propone y se sugiere que se acerquen con el especialista para que les ayude a validar. Sin embargo, no es el responsable para estos efectos del certificado de calidad, ¿verdad? Ahora, es sumamente importante que se tome en cuenta la opinión del agente aduanal o la agencia aduanal que está llevando a cabo o que va a llevar a cabo el despacho, porque si nosotros como importador determinamos una fracción arancelaria y es el organismo certificador la declara en el certificado de calidad y resulta ser que al momento de efectuar el proceso del despacho, el agente aduanal nos dice, pues está padre que tengas el certificado vigente, pero la mercancía no entra en esa fracción arancelaria, la fracción de ese producto es tal, por lo tanto, tienes que hacer el cambio del certificado de origen. Entonces, no podemos trabajar de manera aislada, es una coordinación muy estrecha y muy una comunicación asertiva que se tenga que tener entre el organismo certificador, el cliente y el agente aduanal, por supuesto, siempre y cuando teniendo toda la información necesaria, técnica, fichas técnicas, certificados, etcétera, para que el agente aduanal pueda determinar de manera correcta la fracción arancelaria. Otra de las alternativas que tenemos y que no es tan utilizada son los acuerdos de reconocimiento mutuo. Estos acuerdos de reconocimiento mutuo son mecanismos generados por dos gobiernos, gobierno mexicano y gobierno chino, por así decirlo, en donde reconocen a entidades acreditadas para poder llevar a cabo la inspección o el análisis de laboratorio del producto a importar, de tal forma que una vez que ese producto haya sido inspeccionado, no en temas de calidad del proceso, no en temas de inspección de la calidad como tal, ¿no? De lo que hace una empresa de revisión en origen, no, sino un laboratorio especializado y reconocido por un laboratorio mexicano que a su vez tiene autorización por la Dirección General de Normas. Siendo así, el organismo certificador extranjero o el laboratorio extranjero emite un certificado de calidad que enviará al importador. A su vez, el importador lo mandará al organismo certificador confirmando la fracción arancelaria y este organismo certificador, una vez, digamos, validada la información que efectivamente es un laboratorio reconocido por el gobierno mexicano y que a su vez tiene relación con este organismo certificador, lo reconoce y, digamos, hace un canje. Quiero platicar más o menos como si se tratara de la revalidación o el canje de un BL House por un BL Master. Lo mismo aquí, tendríamos un certificado extranjero que realizaríamos la revalidación o el canje del mismo con el organismo certificador en México. Y a su vez, mismo caso, se notifica al sistema normas aduanas y posteriormente al SAT para no tener ningún problema con al momento de la validación. Ahora bien, por el hecho de haberse inspeccionado en origen o realizado la prueba de laboratorio en el extranjero, ya no sería necesario que en México se llevara a cabo nuevamente la inspección o el análisis de laboratorio, esa prueba para identificar si cumple o no cumple con la norma oficial mexicana, digamos, ya estaría reconocido. Cabe señalar que esto no aplica para todos los países ni para toda la gama de productos o normas oficiales mexicanas. Y les dejo un listado de los organismos en México que reconocen a organismos en el extranjero. Tenemos, por ejemplo, con Japón, Finlandia, Bélgica, en el caso de Corea, Canadá, Noruega, y en el sector y la rama nos establece
para qué tipo de productos pudiéramos llevar a cabo la prueba de laboratorio en el extranjero. De los que más tienen es ANSE, que es la Asociación Nacional de Normalización, que incluso tiene con China también, con 4 laboratorios para temas de juguetes, eléctricos, electrodomésticos y demás. Ahora, también existe la posibilidad que si ustedes compran a un país del cual no estén en estos listados, se puede iniciar con un organismo en México la validación del organismo en el extranjero para que se solicite a la Dirección General de Normas la autorización y se pueda llevar a cabo la importación de la misma manera, ¿no? Ahora, esto facilita y eficientiza los procesos del despacho y de la obtención del certificado, porque desde que estamos con la búsqueda del proveedor en el extranjero, podemos identificar a proveedores que lleven a cabo la inspección tanto de calidad como de eficiencia de los productos con estos laboratorios, de tal forma que eso nos ayudaría en México para obtener ese certificado de calidad. Después tenemos otra de las alternativas de cumplimiento para los certificados de calidad, que pueden ser solamente para 3 laboratorios, para 3 normas oficiales mexicanas, aunque en este momento son solamente 2, en un momento les explico por qué, y para 2 países. Este certificado de equivalencia es algo similar al acuerdo de reconocimiento mutuo, sin embargo, aquí no hay que hacer ningún canje, se utiliza ese certificado emitido en Estados Unidos y Canadá por el laboratorio reconocido, ¿no? ¿Cuáles son las normas? La NOM 001 para electrónicos de uso doméstico, la NOM 016, los electrónicos de uso de oficina, y la NOM 019 para el equipo de procesamiento de datos. Sin embargo, en este momento, para la NOM 001, todavía no actualizan los laboratorios en el extranjero los cambios de la norma que fue publicado el 17 de septiembre del 2019 y entró en vigor apenas en agosto de este año, el día 14, y por esa razón, en este momento, para la NOM 001, no podríamos utilizar esos certificados de equivalencia. La mecánica aquí es un poquito diferente, porque el organismo certificador es el que envía un layout, un Excel con todos los productos ya certificados en esos laboratorios para estas normas oficiales mexicanas y lo manda directo a Secretaría de Economía y Secretaría de Economía lo notifica al SAT. De hecho, podemos ingresar al portal del SNICE, al micrositio de anexo 241, en el cual podremos encontrar el listado de todos esos productos con qué laboratorios que ya fueron presentados. Esto nos sirve tanto para el área de importación, para el área de compras, porque ya sé de ese producto que voy a comprar en Estados Unidos y Canadá, si tengo o no que solicitar muestras para solicitar o realizar la prueba en territorio nacional, o bien si podría utilizar un certificado de equivalencia. Y del lado de la agencia aduanal, para verificar si ese producto ya fue inspeccionado en el extranjero, pues entonces solamente solicitar ese certificado de equivalencia. Otra de las alternativas de cumplimiento es la emisión de los certificados que amparen partes y componentes de un producto. Esto se encuentra en el numeral 5B, en donde en un solo certificado se pueda incluir estas partes y componentes que anteriormente se certificaban por separado, y para un producto podía ser que teníamos 3 certificados de calidad y ahora la autoridad nos dice si esas partes y componentes son específicamente para ese tipo de producto, puedes tener un solo certificado para el producto como tal y para las partes y componentes que integren ese producto que será comercializado. Otro cambio es otra modificación del año pasado y cambio en este es el numeral 5 ter, que también no es tan utilizado, y quienes lo han utilizado desde mi punto de vista no lo han entendido como tal, porque implica que si el producto a importar se justifica que no es posible certificarse de manera individual, por así decirlo, realizar una prueba de laboratorio y obtener el certificado, ya sea por el costo, ya sea por lo especializado de esa mercancía, existe la posibilidad
que la Dirección General de Normas emita una autorización a título particular de ese importador en el cual le permita seguir exentando el cumplimiento de la norma de calidad. Y el cambio que entró en vigor el 1 de octubre es que también aplica para la mercancía listada en el numeral 3 de este anexo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que también las normas de información comercial pudieran estar en este apartado. Es decir, siempre y cuando te aplicaría emitido por un organismo certificador o una constancia de conformidad que no requieres el cumplimiento, puedes exentar la norma de calidad o bien la norma de información comercial. Pero es muy importante señalar que no es un escrito libre elaborado por el importador, porque hubo muchos que era Dirección General de Facilitación en Comercio Exterior y Dirección General de Normas. Te solicito bajo protesta de decir verdad que me permitas exentar el cumplimiento de cualquiera de las dos de las normas porque resulta inviable debido a que me genera costos adicionales. Digo, esa no es justificación y la autoridad tampoco lo está tomando así. De hecho, esa notificación de que el producto, por ser altamente especializado, no es susceptible de certificarse en lo individual o de obtener un certificado de calidad, la autoridad va a reconocer solamente la opinión o el escrito que emita directamente el organismo certificador. Ahora, yo recomendaría en el caso de las normas de información comercial que antes de ingresar este escrito, verifiquemos que efectivamente en el alcance o el campo de aplicación de la norma nos permite exentar o no, porque pasaba que de manera tradicional se declaraba el identificador de exentar el cumplimiento con la carta del numeral 10, fracción octava, pero era como que lo fácil, ¿no? Lo más común. Sin embargo, por el mismo campo de aplicación de la norma, existía la posibilidad de que no le aplicara. Vaya, la fracción me lo pide, sí, pero no estoy en ese campo de aplicación, entonces pues no lo voy a cumplir porque la autoridad así me la está permitiendo, pero en el entendido que sea, por ejemplo, para un proceso productivo. Porque si es mercancía que ya voy a vender o ya la traigo para su venta individual, sí o sí tendría que dar cumplimiento de manera constante. Estas notificaciones las otorga una vez que ingresamos el escrito y en su caso se podrían presentar muestras. La Dirección General de Normas en un plazo de 20 días da la autorización. No es un hecho que por presentarlo nos diga, ok, sí aplica y puedes exentar. No. Ellos tienen que hacer un análisis y debe de ir debidamente justificado y a los 20 días nos enteraremos si efectivamente sí nos permitió a título empresarial exentar el cumplimiento de la norma o si definitivamente no. Ahora bien, vamos al numeral 3. En este numeral 3 se enlistan las fracciones arancelarias y las normas oficiales mexicanas, pero de información comercial y sanitaria. Y se aplica el cumplimiento conforme a lo establecido en el numeral 6, que aquí también hubo un cambio en la NOM 051, que se actualizó hace poco, y el alcance de esta norma es que se deberá de cumplir de manera obligatoria en aduana con los sellos de advertencia y las leyendas precautorias, aquellas que van en octágonos negros, como la información que indica excesos de grasas saturadas, exceso de sodio, etcétera, ¿no? O sea, son cierto tipo de octágonos o leyendas como que contiene cafeína y se debe de evitar en los niños. Aquí establecieron la entrada en vigor de manera paulatina, en donde restringen el uso de personajes infantiles o personajes de dibujos animados o celebridades en el etiquetado, y esto será exigible en aduana a partir del 1 de abril del 2021. Todas las demás normas en cuanto al campo de aplicación tuvieron, digamos, no hubo cambio de fondo en el contenido de la norma, pero sí en cuanto al cumplimiento, porque ahora en el numeral 6 nos dice, opción número 1,
la mercancía debe de venir etiquetada y aplica absolutamente para todas las normas del numeral 3. La etiqueta debe de estar adherida, pegada, cosida, colgada o de tal forma que evite el desprendimiento al momento de la venta. De primera opción es el producto debe de venir etiquetado. Ahora, si el producto viene etiquetado y queremos tener la certeza de que no tendremos algún problema en aduana, que porque probablemente la información no iba así o porque teníamos que declararle el texto de tal tamaño o que la información del importador no estaba completa, no sé, pueden haber diversas situaciones por las cuales al momento del despacho la autoridad nos diga, para mí no cumple con la norma oficial mexicana y nos retendrían esa mercancía, ¿no? Hasta cumplir como debe de ser. Para lo cual, la autoridad nos dice, no te preocupes, si quieres evitarte esos problemas, puedes recurrir a obtener una constancia de conformidad. Por supuesto, la mercancía debe de venir etiquetada, adherida, pegada, cosida o plegada, de tal forma que al momento de presentar la constancia de conformidad, yo lo veo como un seguro que tienes para tu carga, que una vez que ya llegue y venga etiquetada, se presenta la constancia de conformidad, la autoridad lo valida y te dejan ir sin mayor problema, porque ya fue acreditada o autorizada por un organismo certificador. En este segundo párrafo del numeral 6 causó mucha confusión hace una semana o 2 semanas cuando entró en vigor, porque decían muchos, oye, es que no nada más me están pidiendo que venga etiquetado, sino que ahora me obligan a presentar la constancia de conformidad. Y no, tal vez la redacción de este segundo párrafo no es tan buena y nos induce al error. Aquí es solamente otra alternativa, debe de venir pegada y para tu mayor seguridad presenta la constancia de conformidad que te emitirá una unidad verificadora o un organismo certificador que tenga acreditada esa norma oficial y ya te evitas de problemas al momento de la aduana. Yo les recomendaría que esto lo aplicaran para la NOM 051 porque ya tendrían la certeza, ¿no? Si dejamos esta tarea del lado del personal interno, obviamente van a tener el conocimiento, la experiencia y demás, pero ese criterio o esa determinación pues no es válida para la autoridad. La autoridad solamente dará como bueno esa constancia de conformidad. Ahora, ni siquiera son tan carísimas. Hay constancias de conformidad entre 900 y 1,500 pesos por producto y si no mal recuerdo tienen una vigencia de 1 año y es un seguro que me puede servir para esas operaciones. Esto siempre y cuando no se trate de cerveza de malta. Ahora, la segunda opción, me dice la autoridad, puedes destinarla a depósito fiscal en almacén general de depósito acreditado por una unidad como unidad verificadora, igual mismo caso, excepto la cerveza de malta. ¿Y cuál es la mecánica para el cumplimiento? Mandarlo a un almacén general de depósito con clave de pedimento A4, se determinan las contribuciones pero no las pagamos, se declara en el pedimento ciertas claves que indican que vamos a etiquetar en ese almacén general de depósito y tendremos que transmitir en documento electrónico la copia del contrato con el almacén general de depósito con toda la información. También deberemos de presentar ese número de contrato y aquí el tema o lo nuevo es que el SNICE publicará el listado de los almacenes generales de depósito acreditados o autorizados. Anteriormente, este listado con nombre, dirección y teléfono y contacto lo publicaban en el anexo 13, pero de las reglas generales de comercio exterior. Ahora ya no está en reglas de comercio exterior, lo mandan no a las reglas de economía, pero sí al portal del SNICE donde podremos obtener toda la información. Ahora, antes, digamos, no cambió, sigue siendo lo mismo, ya lo manejaba así. Ahora el tema es que si la autoridad detecta algún incumplimiento, que no sé, alguien se portó mal y dijo, sí, lo voy a mandar a un almacén general de depósito y lo extraigo sin etiquetar o incluso nunca llegó al almacén general de depósito, la entregué al cliente final. Si la autoridad detecta que algún contribuyente recurrió a alguna de estas malas prácticas, lo castiga por un periodo de 12 meses. En 12 meses no podrá mandar
a etiquetar a un almacén general de depósito. Casi que nos obligarían. Vas a seguir importando, tendrías que seguir importando, pero ya con el cumplimiento desde origen, ¿no? Que la etiqueta venga totalmente completa y correcta. Cabe señalar que todavía no han actualizado las reglas generales en comercio exterior y no sabemos si tendremos que algún nuevo supuesto de baja del padrón de importadores si es que Secretaría de Economía lo llegara a notificar así. Después tenemos la opción tercera en el domicilio particular, que la autoridad indica siempre y cuando cumplas con requisitos como tener una antigüedad de más de 2 años en el padrón de importadores y haber importado más de $100,000 en los últimos 12 meses anteriores, ya sea en una o varias operaciones, podrás etiquetar en tu domicilio. Anteriormente nos decían, te otorgo 15 días naturales y hasta 40 si son más de 10,000 etiquetas. Ahora ya no, ahora la autoridad nos dice, solamente te voy a otorgar 30 días naturales para etiquetar. Se declararía en el pedimento el identificador PB y se transmitiría el escrito bajo protesta de decir verdad, en el cual voy a declarar el cumplimiento, el contrato con la unidad verificadora, el folio y la fecha de verificación en la cual la unidad verificadora tendría que acudir al domicilio particular para verificar que efectivamente el producto ya quedó etiquetado previo a la venta o de la exhibición en anaqueles o en tiendas departamentales. Se publicó el mismo 1 de octubre un boletín para aclararlo, ¿no? ¿Cuáles son los identificadores que debas de declarar? Digo, creo que estaba de más que lo declarara, que lo notificara el SAT, pero bueno, lo dieron a conocer y si das cumplimiento a la norma de calidad, ahora ya no se declara el NM, ahora declaramos el N3 y el número de la norma de información comercial. Este N3 nació en la publicación que entró en vigor el 3 de junio del año pasado. Posterior, publican otro boletín para indicar que ahora si lo vas a mandar a etiquetar almacén general de depósito o etiquetar en domicilio particular, se deberá de declarar el número de solicitud o folio correspondiente. Esto es nuevo, que ahora ya se debe de declarar y actualmente está causando mucho problema la comunicación que tienen los organismos certificadores con la Dirección General de Normas para que de la validez de ya sea la constancia de conformidad o de la uva declarada. Y esto obedece a que probablemente el sistema o el software o servidor de Secretaría de Economía en el cual se transmite la información no sea tan robusto y que ahora sí se esté recibiendo de manera masiva y que por eso esté causando lentitud, ¿no? Que te está tardando 1 o 2 días en dar respuesta, hay veces que hasta más, y esto me recuerda un poquito cuando entró en vigor la ventanilla digital, que pasó algo similar, incluso tuvieron que crear un identificador especial para los periodos de contingencia. Otro de los cambios es que no es tan nuevo porque entró en vigor el año pasado, pero que algunos no lo conocen como tal. Si la mercancía requiere etiquetado, pero la etiqueta no cumple porque me equivoqué en la razón social, a lo mejor somos 2 empresas vinculadas o empresas hermanas y una lo importó, lo compró, pero resulta que la que lo iba a importar iba a ser otra empresa, entonces ya no me coincide la información comercial en el nombre o la razón social o RFC, o igual me cambié de domicilio y la mercancía ya estaba en el mar y cuando llegó yo ya tengo otro domicilio y la etiqueta dice el domicilio anterior. La alternativa es que puedo llevar a cabo el despacho siempre y cuando le notifique a la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior mediante escrito libre firmado por el representante legal. Lo puedo presentar de manera física o vía correo electrónico. Tengo que indicar nombre del producto, los datos inexactos, la información correcta y el número de etiquetas que contiene dicho dato inexacto. La autoridad me permitirá, aun y cuando no cumpla con los requisitos de los 2 años en el padrón y los $100,000,
Me dice, ok, te doy permiso que etiquetes o reetiquetes en tu domicilio porque el producto sí viene etiquetado y la información que contiene el error no va a inducir al error al consumidor, entonces no le ve tanto problema. Nos otorga un periodo de 6 meses para realizar el cambio total de todas las etiquetas y la respuesta la otorga Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Comercio Exterior en un periodo de 3 días hábiles. Esto es nuevo, pero no nos impacta como importadores o como agencia aduanal, sino que a los almacenes generales de depósito y a las unidades verificadoras, porque ahora deberán de notificar absolutamente casi que todo el expediente, mandarle copia a la Dirección General de Normas e información en Excel, y si detecta que cometió malas prácticas, los pueden sancionar hasta en 3 ocasiones por un periodo de 1 semana, y si detectan una cuarta, la omisión es por 30 días de inhabilitación. Literal, no podrían hacer absolutamente nada en ese periodo. Aquí tenemos un ejemplo del oficio que entrega Secretaría de Economía del tipo de mercancía y el número de etiquetas que contienen el error, cuando me equivoqué en el RFC, nombre, domicilio, e indica cómo dice, cómo debe de decir y cuál es el domicilio fiscal, y lo condiciona. Este oficio, que puedes descargar del portal del SNICE o bien lo hicieron llegar al particular, el agente aduanal lo deberá de declarar en el pedimento vía e-document con la etiqueta 441. Ahora, aquí el tema interesante. Numeral 10 del anexo 241 establece cuáles son los supuestos en los cuales la misma autoridad me permite exentar el cumplimiento de la norma oficial mexicana, ya sea de información comercial o de calidad en todo caso, ¿no? Pongo un ejemplo muy sencillo. Si soy pasajero y compré un equipo de cómputo y viene dentro de mi franquicia, requiere el cumplimiento de una norma de calidad, pero como viene dentro de mi equipaje, no me obliga a que solicite la norma de calidad y pues bueno, tampoco trae el etiquetado porque será de uso propio, ¿no? En esta modificación o esta reforma al anexo 241 se eliminó el beneficio para las personas físicas que lo utilizaran de manera directa. Es decir, si yo soy un profesional que va a traer una maquinaria para utilizarla en su proceso productivo, ya no puedes exentar el cumplimiento, aun y cuando te dediques a esa profesión, ¿no? Lo mismo pasa en la fracción octava, que antes se podía presentar siempre y cuando se fuera a utilizar para la prestación de servicios profesionales y que no se utilizara de manera de uso público. O bien, la enajenación entre empresas especializadas, utilizarla en procesos productivos o procesos de envase y empaque final. Eso ya no es posible. La autoridad lo quitó totalmente. Me preguntaban algunos, oye, ¿es temporal? Esto es por un periodo, algo quieren proteger. No, ahorita es definitivo, ya no hay vuelta de hoja, salvo que Secretaría de Economía dijera, ok, voy a reformar nuevamente el anexo 241, lo voy a actualizar, en donde, ok, va, sí lo vas a poder seguir utilizando. Aquí no es posible. Ahorita ya, digamos, legalmente ya no se puede. También eliminaron aquella que se destinaba a franja y región fronteriza. No por residentes en el extranjero, porque eso es, vivo en frontera, fui al mall, compré una cámara y la voy a utilizar para mí y vivo, soy un residente fronterizo. Ok, mismo caso, no cumplas con la norma. Residente fronterizo, no es nada más, te vas de shopping, compras mercancía y la traes, siempre y cuando esté dentro de tu franquicia, lo puedes exentar. No es de que porque cruces una frontera, ¿no? Pero ahora los que destinaban las empresas instaladas en franja y región fronteriza deben de cumplir indistintamente, también les quitaron ese beneficio, y de aquellos productos electrónicos que fueran de menos de 24 volts, que esto resultó como posterior a la modificación del anexo que entró en vigor el día 3 de junio del año pasado. Todos los demás supuestos los podemos seguir exentando. Ahora,
no nada más son estas alternativas, sino que también tendríamos que identificar el alcance de cada una de las normas para verificar si nos aplica o no. Tenemos aquí el listado de las 64 normas de calidad, de las cuales ya no se puede exentar el cumplimiento del certificado de calidad. Y aunado a esto, la autoridad creó nuevos identificadores, porque ya no nada más es si eres un diplomático, te exento del cumplimiento, no, ahora declara el RFC extranjero probablemente y el identificador que le corresponde. Hay infracciones y sanciones, por supuesto, si dejo de cumplir. Artículo 151, que sería causal de un embargo precautorio si dejo de cumplir con las normas de calidad. Aquí hacen un poquito de distinción con las normas de información comercial. La multa es del 70 al 100% del valor comercial. Y en el caso de las normas de información comercial, nos dan un periodo de 30 días para el cumplimiento de la misma, es decir, reetiquetar en puerto, más todos los gastos. La multa no es tan elevada porque es del 2 al 10% del valor comercial de la mercancía. Sin embargo, lo oneroso es las maniobras de regrésalo a depósito ante la aduana o regrésalo al recinto, las estadías del transporte, los días que tarde en entregarte la autoridad la resolución o el acta de hechos y omisiones, más las demoras si es que venía en contenedor, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que puede inflar. Ahora, el etiquetar dentro de puerto, además de la multa, pues el costo de cada una de las etiquetas a colocar, que está increíble porque pues casi que van de 6 a 7.5 y 8 pesos masiva por etiqueta. Ahora, puedes mandarlo al recinto fiscalizado estratégico, pero también te cobran una cantidad. Entonces, por esa razón es que como sugerencia es recomendación, solicita las constancias de conformidad porque es una especie de seguro, por así decirlo, así lo veo yo, para la carga y evitar que, digo, no seguro contra daños y riesgo ordinario de tránsito, sino un seguro que te garantizará que aduana no invalidará la información que contiene la etiqueta, salvo que sea una constancia del importador A y una etiqueta del importador B. Ahí sí no habría pues objeción, ¿no? Y bueno, cumplimos con el objetivo, son 10 minutos antes de finalizar. Nuevamente les agradezco mucho la atención. Anel, Mariela, no sé si ya tengamos alguna pregunta. No tengo ahorita todavía preguntas, pero los invitamos a que manden sus preguntas mediante el chat para poderles dar lectura y aprovechar estos 10 minutos para que la maestra Verónica Sosa nos dé respuestas. Y las que no se alcancen a responder, de todas maneras, serán enviadas en un correo a todos ustedes con las respuestas. No, buenas tardes. Aquí Jorge pregunta, ¿es mejor tratar de cumplir desde origen con el cumplimiento de las NOMS de etiquetado o es mejor en un AGD o domicilio particular? Ok, lo ideal para disminuir, o más bien evitar costos, sería que de origen el producto ya viniera etiquetado, para lo cual tendríamos que tener una planeación previa con el área de compras y el proveedor para que el etiquetado venga tal cual lo requiere la norma. Les digo, de fondo no cambiaron, sino los supuestos de exención. Si yo etiqueto en un almacén general de depósito, tiene un costo y probablemente doble honorario porque tendría que pagar el honorario de agente aduanal para destinar al almacén general de depósito con clave de pedimento A4 y probablemente otro honorario o ya venga incluido en la tarifa del almacén general de depósito la extracción del mismo. Y esto aumentaría si es que extraigo en parcialidades, es decir, no la totalidad del embarque. Y pudiera etiquetar en mi domicilio, pero siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos, 2 años en el padrón de importadores, más de $100,000 importados en el último año, ya sea en una o varias operaciones. Perfecto. Hay otra pregunta, Vero.
que mencionan que si en el caso de las muestras se deben de cumplir con las normas que apliquen al producto o qué se hace en estos casos. Ok, me regreso un poquito. En el caso de las muestras, se tiene permitido cierto número de muestras, prototipos y muestras hasta 300, siempre y cuando se realice por las empresas certificadas. Incluso puedan ser más si lo justifican a la Dirección General de Normas, ejemplo, un celular o productos novedosos que son más de 300 modelos o que diga la autoridad, pues necesito traerlos para las pruebas y probablemente para levantamiento de pedidos, serían por anexo hasta 300, aunque se pueda solicitar más. Ahora, ¿qué sucede? Es un producto que vamos a pensar un humidificador para ahora los temas de COVID, que pues me va a costar, que necesita un certificado de calidad, importo las muestras y tengo la opción o de pagar el impuesto, comprar la muestra, pagar el impuesto, mandarlo al laboratorio a que haga la prueba correspondiente y posterior que me diga, ok, si pasa, aquí están tus muestras y aquí está tu certificado. O bien, no quiero gastar en el pago de los impuestos porque no sé si va a cumplir o no. Existe la posibilidad de que yo le diga al proveedor, mándame las muestras, ahí sí no sé si me las cobre o no, proveedor, mándame las muestras, extraerlas con un pedimento de manera temporal, presentando un escrito por el organismo certificador en el cual indique esas muestras vienen a mi laboratorio y una vez que yo tenga el dictamen, las regresaremos. O bien, estarás en condiciones de realizar el cambio de régimen, ya tienes el certificado de calidad y pagarías los impuestos y cumplirías con la regulación. Ok, gracias. Pregunta Rafael de la Torre, ¿nos podrías comentar el inciso 9 del numeral 10? Ok, en el inciso 9 del numeral 10 nos habla de las importaciones de menos de $1,000, mismo caso si es empresa, alguna operación vía paquetería y es de menos de $1,000, me permiten el exentar el cumplimiento de la norma. Ahora, cabe señalar que les decía yo en el almacén general de depósito, excepto cerveza de Malta. En el mismo anexo establece que lo dispuesto en el total del anexo 241 no exime del cumplimiento del resto de la normatividad, es decir, por regla general de comercio exterior, para destinar mercancía al almacén general de depósito, tenemos restricciones como calzado, textil, químicos, metales preciosos, piedras preciosas, etcétera, ¿no? O sea, hay ciertas restricciones. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque para efectos de la norma en importaciones de menos de $1,000, me dicen, ok, te permito que no venga etiquetado porque a lo mejor es ropa que que la compraste en un marketplace y es para tu uso propio. Pero si ya traes más de los $1,000 y probablemente te puedan requerir el padrón sectorial o te puedan requerir el tema del precio estimado y demás. O sea, no nada más quiere decir estoy exento porque me lo dice así el anexo 241. Gracias, Vero. Hay una pregunta de Alexis Palacios. Dice, cuento con una mercancía que se le aplica la NOM 141, en este caso cosméticos, shampoo en bidones, pero la mercancía viene a granel. ¿Tengo que cumplir con la NOM o qué identificador puedo realizar la excepción de la misma? Ok, tendríamos que identificar en el texto de la norma qué se entiende por mercancía a granel. No es que ahora tenga que presentar una carta de exención de NOM en términos de la fracción 14, porque viene a granel. Habría que ver cómo viene el producto. Teníamos un caso de un embarque de papas, como caso papas para freír, que se venden a los fast foods y tiendas comerciales, en donde ese producto pues lo voy a vender a granel, no voy a vender las bolsitas de papas individual. Sin embargo, la norma te dice que siempre y cuando no venga empaquetada de cierta forma, se considera como a granel. Pues tendríamos que revisar el alcance de la norma 141 para identificar si estos cosméticos realmente vienen a granel y si pudiéramos exentarlo con
este numeral 10, fracción 14. Gracias, Vero. Hay una pregunta de Alan García, donde nos pregunta, importo muchos productos pertenecientes a la fracción 91070001, la cual exige el cumplimiento de la NOM 024. La gran mayoría de estos productos miden menos de 10 centímetros. Vienen en caja máster con muchas piezas a granel y por su forma física como tal, es difícil etiquetarlos con la información comercial completa que exige la autoridad. En este caso, ¿se puede hacer factible exentar la NOM? No te lo permite el numeral 10 porque te dice tal cual, debes de cumplir con la norma oficial mexicana. Sin embargo, les decía yo al inicio de la plática que no me malinterpretaran que estaba del lado de la autoridad, porque precisamente por este tipo de casos es que por unos pagamos todos. Hay mercancía a las que sí le aplica o le seguiría aplicando las cartas de exención de NOM, pero por el uso indebido de la misma nos castigaron a todos. Entonces, ¿qué recomendaría? Que en términos del numeral 5 ter se acercaran a la Dirección General de Normas, presentaran este escrito justificando, indicando tal cual me lo indican ahorita, obviamente bajo protesta de decir verdad, cumpliendo con el artículo 18, 18A y 19 del Código Fiscal de la Federación. A los 20 días, recibirían la notificación por parte de la Dirección General de Normas y la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, si en ese caso en particular a este importador le permitirían seguir exentando y le dirían bajo qué supuesto. Y en este caso no sería numeral 10, sería numeral 5 ter. Pero no puedo yo decirles en este momento, sí, vete o justificamos exentando con carta numeral 5 ter. No, para exentar con 5 ter necesitamos la autorización de la Dirección General de Normas. Ok. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta, Vero? Sí, claro. Y sí, no dice quién es, pero menciona que ¿dónde puede encontrar el listado de los productos que requieren el cumplimiento de la NOM? Con mucho gusto se los hacemos llegar o puede ingresar al portal del SNICE y hay una sección que es micrositio anexo de NOMS y ahí puede descargar las tanto para normas de información comercial como las de calidad. A nivel normas, luego vienen las fracciones. Ok, pues creo que son demasiadas preguntas, tenemos muchísimas más preguntas que nos gustaría responder a todos. ¿Te parece bien si te las hacemos llegar para que nos hagas el favor de responderlas? Claro que sí, con mucho gusto. Y no sé si haya otra pregunta. Sí, hay muchísimas. Dale, una más. Una más, dice, a ver, Renato nos dice, buenas tardes, a los requisitos para etiquetar en domicilio de la empresa salió un boletín que solo es necesario cumplir con el requisito de los $100,000. ¿Hasta cuándo estaría vigente esta excepción? Sí, emitieron un boletín y me parece que la fecha es en noviembre, no la tengo exacta, sin embargo, el 6 de noviembre, con ese requisito. Sin embargo, pues bueno, si ya traen mercancía en el mar o ya llegó y están en condiciones, aceptando ese cumplimiento, adelante, ¿no? Pero, pues bueno, ya lo ideal es que sepan, y esto está a nivel boletín, no está a nivel regla, a nivel anexo, perdón. Ok. ¿Tenemos tiempo de otra o una más? Una más. A ver. Respecto a las NOMs de información comercial para las refacciones de uso propio, ¿es necesario que el producto esté en territorio nacional o bien podría ser con información técnica documental? Tendríamos que identificar qué tipo de refacción y si efectivamente es para uso personal o de algún vehículo particular. Esto nos lo indicará el alcance de la norma. Y si llegara a indicar, porque eso decía este señor Juan Díaz Mazadiego, si lo vas a utilizar tú o lo vayas a vender de manera masiva, por así decirlo, y antes exentabas,
Ahora, pues estos particulares también tienen derecho a conocer la información comercial del producto para que no los induzca al error. Entonces, puede ser que si lo pidiera la norma en el campo de aplicación y si efectivamente se vaya a utilizar para un proceso o vehículo particular una refacción en específico, que puedan consultar a través del numeral 5TER, realizar el escrito o la consulta a través de este numeral 5TER. Ok. ¿Vale? Muchas gracias, Vero. Gracias a ustedes, les agradezco mucho la atención, espero que esta información haya sido de su utilidad. Agradezco nuevamente la invitación a Silca Logística y gracias nuevamente a todos, gracias Ale, gracias ingeniero Jorge, y quedo a sus órdenes y en breve les hacemos llegar las respuestas a las preguntas que nos hicieron. Así es, muchas gracias a todos los participantes. Les vamos a hacer llegar la presentación también a todos los que se inscribieron y las respuestas a las preguntas. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.